12:16 de la mañana. Ya les hemos contado cuando empezamos el programa que hoy queremos celebrar el Día del Libro de una manera muy especial. Ya nos contaba nuestra compañera Sonia que tiene que llover y Alfonso. Entonces nosotros sabemos ya que va a llover. Y qué mejor periodista y escritor que Pedro Carreño, amante de esta tierra, madrilejense. Madrilejense, pero sobre todo manchego. Sobre todo manchego, exactamente. Con tu último trabajo que tiene Alfonso. Columnas de barro. Entre el barro. Y por eso le decía yo a Sonia, barrudo, porque mucho tiene que ver con barro y con el título del libro. ¿Así bueno, los de Madridejos? Bueno, lo primero, antes de nada, compañeros, lo primero que quería deciros que es que estoy súper contento de estar aquí con vosotros. Yo os veo mucho entre semana y os quiero contar dónde os veo. Os veo. Mi madre está en la residencia Santísimo Cristo del Prado, en Madridejos, y siempre que puedo pues voy a verla. ¿Estará viéndonos ahora mismo tu madre? Pues espero y deseo que sí. Pues y lo que quiero aprovecho mandar también mi satisfacción en el sentido de mi gratitud a todo el equipo de la residencia de Santísimo Cristo del Prado de Madridejos. Entonces, cuando estoy con ella, os veo. Y entonces, estar aquí ahora con vosotros, pues me parece... ¿Cómo se llama tu madre, Pedro? Antonia. Un beso enorme. Mira, precisamente le decía yo ayer a una persona que nos sentíamos muy orgullosos de la cantidad de mujeres y hombres que nos veían desde todas las residencias de esta región. Así que para Antonia y para todos ellos, de verdad, un beso enorme. Y gracias por mencionarlo. Claro que sí. Yo creo que podemos decir que sí que somos Sois un referente, esa actividad que tienen diaria en nuestras residencias de Castilla-La Mancha. Y es verdad que este programa se hace con muchísimo cariño. Se nota, y tú lo sabes. Yo lo digo como compañero que hacéis un producto, hacéis un programa de mucha calidad, de muchos quilates. Tenéis, como debe ser desde un medio público, realizáis esa función social y pública que solamente se puede hacer, obviamente, desde una cadena pública, como en este caso, en la que estamos. Es nuestro único objetivo, exactamente, hacer servicio público. Y en esa vocación de servicio público tiene mucho que ver también esas columnas. Oye, que no he contestado de la barro. pregunta que me ha hecho Alfonso. Es verdad, que no vamos a barrudo, otra. Barrudo. Bueno, vamos a ver, cuenta la leyenda que antiguamente a la gente de Madridejos se las conocía por el barro rojo, una tierra muy rica, muy rojiza, que llevaban en los pies después de haber trabajado en el campo, y donde iban se les reconocía, decían, mira, ese es de Madridejos porque lleva barro, es barrudo. Entonces, bueno, pues yo he querido hacer con toda la honestidad un pequeño reconocimiento y hacer un pequeño juego, como son las columnas, que es de lo que está formado y compuesto este libro, pues ese pequeño guiño. Además, el barro como elemento que siempre está presente desde hace muchos años en la vida humana, y la portada, como podéis ver, bueno, pues es una columna, y en este caso es el rollo jurisdiccional que de alguna manera preside la plaza de Madridejos. Antes estaba en la entrada del pueblo, había en la mayoría de los pueblos de Castilla-La Mancha ese rollo jurisdiccional. Es verdad. Empezó a desaparecer, si no recuerdo mal, en una decisión que se adoptó en las Cortes de Cádiz. Y ahí empezaron a desaparecer los rollos, pero en concreto este salvó la vida junto con otros, afortunadamente, y bueno, pues ahí está presidiendo. De ahí el título, modesto, pero con mucho cariño puesto, y un guiño que se llama eso, columnas de barro. ¿Y qué hay en esas columnas de barro? Bueno, Pedro. Pues lo que hay en columnas de barro son sentimientos. Bueno, no es un libro, que quede claro, no es un libro de melancolía, ni de añoranza, ni una novela, no. Pero a ver, que es una selección de un trabajo hecho por ti durante mucho tiempo. Pues es una recopilación de columnas y de artículos publicados en la tribuna de Toledo, un medio al que estoy súper agradecido por haber confiado en mí. Y también tengo que decirlo, porque hay que comentarlo, porque hay que afirmarlo de esta manera, a la Diputación Provincial de Toledo, que ha tenido a bien fijarse en estas columnas y decir, bueno, pues vamos a intentar plasmarlas en un libro. ¿Qué hay en este libro? Mira, a mí me gusta decir una cosa, el libro no es mío. El libro es de todos aquellos que han sentido algo especial, como yo lo he sentido, por ejemplo, pues al subir al Monte Calderico en Consuegra y ver ese horizonte infinito, universal, como es esta tierra. Este libro también lleva, y es de todos aquellos pues que tienen en su memoria acústica la berrea otoñal de los montes de Toledo. Este libro también pertenece pues a todas aquellas personas que
se han enamorado, por ejemplo, de la gastronomía que tenemos, maravillosa. Déjame que te diga en este sentido, por favor, tengo que decirlo porque es increíble. Yo no había leído a nadie tan bien como lo has hecho tú sobre la torrija. Bueno, es que ¿cómo no vas a escribir sobre una torrija? Pero ¿quién ha escrito sobre la torrija? Nadie. ¿Me permitís que lea lo último de este artículo? Bueno, pues venga. Dice Pedro: oh, amada torrija, a ti elevamos nuestras plegarias en estos días. A ti los paseos furtivos y nocturnos a la cocina. ¿Quién no ha ido a la cocina por una torrija? A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle sin azúcar. Por ti caminamos, sonámbulos, dormidos, a las confiterías y despensas. Ea pues, señora, torrija nuestra, y muéstranos esos dorados, fruto bendito del aceite, para que podamos alcanzar y saborear las maravillas de la repostería eterna. Dulce amén. Bueno, pues ahí está. Es que esto es sublime. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, parece que estábamos comiéndonos una torrija mientras que lo leías. En parte el libro pues tiene una de las debilidades que me pierden, que es la gastronomía, en concreto la manchega. Por cierto, quiero aprovechar para dar un reconocimiento a la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, de la que yo formo parte, y sobre todo ensalzar la labor que están haciendo todos los compañeros en todas las provincias de Castilla-La Mancha. Bueno, pues son 170 artículos, columnas, una recopilación de 5 años de trabajo semanal, en el que todas las semanas pues hay que ilustrarse y mandar una columna en la que haya una calidad, sobre todo, y compromiso, no solamente con uno mismo, ¿no? Primero, con los lectores, y segundo, con la tierra que dices que amas y que la llevas. Y Pedro, antes estábamos con Antonio Militar, él hablaba de la vocación de militar. Impresionante entrevista, por cierto, la que Muchas gracias, Pedro. Y vamos a hablar de la vocación de Pedro periodista, porque también, si nuestra profesión tiene algo, es que tiene y debe ser vocacional. Pues mira, lo que te voy a decir, Julia, no te intento corregir, ni mucho menos, porque no soy quien. Pero a mí no me gusta hablar de profesión. Me explico. A mí me gusta hablar de oficio. Totalmente. De oficio. El oficio del periodista. Y lo argumento rápidamente. Antes de que hubiera facultades de ciencias de la información o escuelas de periodismo, a que había periodistas. ¿Y qué era el periodismo en aquellas épocas? Un oficio que se aprendía incluso de padres a hijos, y se aprendía en aquellas primitivas, pero seguramente maravillosas redacciones. De ahí lo de oficio. Esto de ser periodista, bueno, pues que me ha tocado. Yo recuerdo con 15 o 16 años un tutor que tenía, un profesor maravilloso, que me decía, cuando ya nos estaba enfocando en el CUAU, me decía: oye, Carreño, que yo sé que tienes buena memoria, tienes que hacer derecho. Y digo, pues no voy a hacer derecho. Es que recuerdo la conversación perfectamente. Y me dice: ¿tú qué vas a hacer? Me quedé así parado, digo, pues así un poco asustado delante del tutor, y dije, pues yo quiero ser periodista. Y me dijo, ¿y eso? Y le contesté, es que me parece lo menos aburrido que hay. ¿En serio? Lo menos aburrido. Y bueno, pues llevo muchos años ya trabajando. De hecho, yo creo que es que, porque empecé muy joven, por cierto, en la tierra, en Alcázar de San Juan, en mi añorado semanario Canfali, y entonces ya alternaba la carrera y con el trabajo en Alcázar de San Juan. Y desde aquel tiempo pues llevo trabajando prácticamente desde el año, qué vergüenza decirlo, desde el año 86, 87. Te conservas muy bien, Pedro. Muchas gracias. Más que vergüenza, yo diría un orgullo. Bueno, un orgullo, porque al final poder desempeñar lo que le transmitiste tú a este maestro toda tu vida, ese deseo que tú tuviste en ese momento, te ha llevado hasta aquí. Tengo esa sensación. Bueno, pues me ha llevado hasta aquí, se quedan muchos girones, empiezas a ver el retrovisor, empiezas a ver a muchos compañeros que en la facultad decían, joder, qué tío más brillante, qué chica más brillante, o sea, yo jamás voy a poder... Pero la vida es así, el trabajo es así, las circunstancias de cada uno, como decía Ortega y Gasset, son muy propias, y por lo tanto, bueno, pues uno va avanzando, la capacidad de trabajo, y me imagino que de superación también son factores que inciden en tener una carrera profesional longeva. Y yo lo que digo siempre es lo siguiente: yo me gusta pensar que sigo teniendo la misma ilusión que el primer día que empecé a trabajar en el Canfali, que es levantarme por las mañanas con la ilusión de decir,
pues no sé qué voy a hacer hoy. Pero Totalmente. algo tendré que hacer. Yo creo que tenemos un oficio maravilloso. ¿A que sí? Somos contadores de historias. A mí también me gusta decir que soy contadora de historias, Sí. porque yo creo que yo empecé esta profesión porque me encantaba conocer y contar las historias de la gente. Y ahí me voy a tu infancia, a tus abuelos, a aquellos también cuando su casa se convertía un poco en espacio para mucha gente. Y ahí estaba Pedro, ¿verdad? Sí, Hablando, enterándose. Yo creo que fue un poquito el germen ¿Verdad? el germen de donde nace y brota pues este amor por la Mancha, ¿no? Y es que mis abuelos pues fueron los de esa generación junto con mis padres que se fueron en los años 60 a vivir en Madrid, pero que se llevaron consigo, se llevaron el pueblo. Entonces, ¿qué ocurría? Y eso lo tengo en la memoria y lo tengo grabado, ¿no? Pues por la noche salían a tomar la fresca en verano. La fresca. Sí, en Yo decimos el fresco, vosotros decís la fresca. en el barrio de Usera. Y por esa casa, en la calle Felipe Castro, pues era como una embajada manchega, porque en aquella época ir a Madrid no es como ahora, que vas y vuelves y No, eso te puedes tienes que quedar hacerlo a hacer 2 o 3. noche y todo eso. No, Era- y entonces en aquella casa, era un viaje. pues el que venía de papeles, De médico. a esa casa, el que venía de médicos, a a esa esa casa. casa. Y entonces, bueno, aquello era pues como El una camarote especie de los- el camarote una de los cosa- hermanos ahora lo Marx. piensas, Pero es que eso es muy así lo piensas de- y yo decía, pero ¿dónde había tantas camas Total. en esa? Bueno, ¿Dónde había en esas camas? Esos recuerdos, sabes que seguro que también los tiene otra persona que tú conoces muy bien. Ah, pues seguramente. La saludamos, Julio. Y yo como Prado? veo el programa, no Prado. me digas. Prado, buenos días. Hola, buenos días a todos. Es mi hermana. ¿Es tu hermana, La he Prado? Sí. conocido por la voz. Tu hermana, ¿Qué Prado. haces aquí a estas horas, Prado? Hola, hermano. ¿Qué tal? Mi hermana, voy a decir, Ah. mi hermana se llama Prado, como la habéis llamado. Pues en Prado hay muchos en Talavera, En Talavera, muchas en está, Talavera. está. Bueno, pero en Madridejos el nombre de Prado, cuando tú vas andando y dices Prado, se dan la vuelta dos o tres chicas. ¿Por qué? Pues en homenaje al Santísimo Cristo del Prado, que es el que se venera en Madridejos. Bueno, Aquí está el Prado, Prado. Efectivamente. Está la quesería tan rica que gracias tiene queso. por estar con nosotros en Estando Contigo para contarnos un poquito también tu visión Un placer. de cómo era Pedro, así en su más tierna infancia. No, no Oh. lo digas. Pero ahora tiene cara de bueno, pero siempre ha sido así. Era travieso, ¿cómo era Pedro Carreño, como le llamaban en la facultad? Pero ¿cómo era el Pedro Bueno, ahora te voy a decir realmente chiquitico? cómo me llamaban en la facultad, que eso también tiene una pequeña historia. Prado, Bueno, pues el Pedro hermano, bueno, para mí el mejor hermano del mundo, por supuesto. Sí que era muy responsable, ¿eh? No Le no pega. ha sido un niño de estos traviesos ni nada, era bastante responsable. Y yo lo recuerdo con una seguridad siempre en lo que quería hacer en la vida. Pero sí, nosotros no hemos tenido grandes broncas de hermanos, ni muchísimo menos. Siempre hemos tenido un entendimiento bastante estupendo. Y así hay que seguir. Sí, efectivamente. Y así lo seguimos haciendo. Y cada día yo creo que más al hacernos mayores nos entendemos mucho más y sobre todo arropándonos siempre. La familia, bueno, es buen hermano, buen padre, buen marido. Entonces, bueno, estamos ahí todos, somos muy grupos. Bueno, te debo una comida, hermana. bueno, de hecho... Venga, te lo cojo, te lo cojo. De hecho, ya que dices el grupo, yo creo que hoy se va a reunir todo el grupo a las 7 de la tarde en la presentación Por de esta supuesto, joya, ¿verdad? Por supuesto, no vamos a faltar, si Dios quiere, le estaremos allí arropando, porque la verdad es que estamos muy orgullosos de él, porque lo ha demostrado siempre, ha llevado siempre sus valores desde el principio, intentando nunca fallar a nadie, que eso es bastante difícil, y bueno, y llevando sobre todo nuestras raíces. Nuestras raíces las llevamos, presumimos de ellas, ahí me incluyo yo, y yo tengo una frase que siempre digo, que soy madrileña de nacimiento, pero manchega de corazón, y para mí es muy importante. Porque, Prado, hay Y- una cosa y que que dice... no- Hay una cosa que dice tu hermano y creo que esto es tal cual tú lo estás definiendo. Ser manchego no es solo una cuestión de origen, sino una forma de estar en el mundo. Desde luego. Efectivamente. Ser manchego no es un título,
tienes que presumir de ello, ganártelo y sobre todo estar con la gente de tus raíces, de tus primos, tu familia, nunca decir que renegar de tu tierra, pero ¿cómo vas a renegar de tu tierra? Por Dios, es lo más bonito del mundo. Oye, ¿cómo se nota que sois hermanos? Sí, algo tenemos Prado, en común. que te Algo mandamos tenemos un en beso común. enorme. Gracias, Prado. Gracias por permitirnos Gracias. Muchas ver esta gracias. sorpresa a tu hermano. Pues Muchas nada, gracias, nos vemos hermanita. esta tarde, hermano. Muchas gracias. Un beso grande. ¿Cómo te llamaban en la facultad? Pues mira, me llamaban el PEA. El PEA. Sí, os lo cuento porque creo que me parece divertido. Resulta que yo en realidad me llamo Pedro Antonio, pertenezco a esa generación Sí, de las te llamaría que las yo, madres cosas pusieron así. las películas de Sisi, Luis Alfonso, Luis Antonio, pues a mí me cayó el Pedro Antonio. Y entonces llego a la facultad y yo la primera vez que entré en la facultad de periodismo, digo para los que tenemos memoria, lo hice vestido de militar. Lo hice vestido de militar, porque en aquella época había que hacer el servicio militar y entonces yo lo hice en Moncloa, en el aire, en la policía de aviación. Y entonces entraba en la facultad y llevaba mi galleta, vestido militar, con la porra que le llevaba colgando, los libros en este lado y aquí la PEA. ¿Qué ocurrió? Pues que encima coincidía lo de Pedro Antonio y en los primeros días la gente no te conocía, decía el PEA, y me quedé con el, Y te quedaste con el PEA. PEA. Y además como coincidía con lo de Pedro Antonio, además lo llevo muy a gala, no pasa Oye, pues absolutamente una nada. anécdota. A partir de ahora te vamos a llamar El Pea. PEA, ¿no? Hay gente que lo sigue haciendo todavía. Pues Pedro, mucha suerte esta tarde en la Muchas presentación. gracias. Y déjame que termine también con algo que creo que tú describes muy bien, que las personas manchegas no nos van los adornos innecesarios. Preferimos un apretón de manos sinceros a un discurso florido. Y es así. Así que así nos despedimos de Ha ti. sido un con un placer. apretón Somos de la sincero. tierra más, Gracias. más universal. Totalmente, más que las universal. amapolas. Efectivamente. A mí me gusta, si me permitís, recordar una frase del Quijote, que siempre que me viene a la cabeza reflexiono sobre ella pensando que hubieran pensado y cómo lo hubieran cultivado en otras comunidades, en otras regiones, si alguien en el siglo XVII hubiera dicho eso, hubiera escrito eso y quiso al suyo poner el nombre de su patria y llamarse Don Quijote de la Mancha. Toma ya. A nosotros, Pues mira, ahí lo tenemos. Lo tenemos. pues Ahí lo yo te voy a tenemos. hacer una cosa, te tiro el ovillo de lana y los martes que tenemos nuestras cocinillas, como tú Ah, muy bien, tira guay. Pues te vas a ¿Te ir un vienes a martes. cocinar? Encantado, Pedro Carreño, encantado, Pea, te encantado. invitamos. Oye, Estás invitado. enhorabuena por el programa, lo digo de corazón. ¿Qué nos vas a preparar? Bueno, te dejamos a que te lo prepares. ¿Algún plato si quieres del No, Quijote? de preparar no, yo Lo digamos que discutimos- estoy para dar. Lo discutimos